Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el canal Capital, el canal público de la ciudad. El tema de la seguridad es un tema esencial, un tema prioritario para cualquier ciudad y más para una ciudad como Bogotá. En las últimas semanas han sido asesinados en medio de atracos de bicicletas 3 ciclistas, lo que ha disparado las alarmas sobre qué puede estar ocurriendo con la seguridad en la ciudad. Una ciudad que ha venido reduciendo sistemáticamente delitos muy sensibles como el homicidio, también los hurtos a residencias, a carros, a comercios, pero que tiene unos desafíos por delante como precisamente el robo de bicicletas, precisamente el atraco callejero. Esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital vamos a conversar con el secretario de Seguridad, Jairo García, para que nos cuente qué está pasando, para aclarar todas las dudas, todas las inquietudes que ha suscitado en la ciudadanía los últimos hechos de violencia que se han registrado en la ciudad. Ustedes pueden participar ya y vamos a leer sus interrogantes en Facebook, estamos en vivo y en directo, sobre las dudas que tengan en torno a la seguridad y la inseguridad en Bogotá. Como siempre, secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, buenas noches, bienvenido a Opina Bogotá de Canal Capital. Sí, buenas noches y gracias por la invitación. Secretario, han sido días difíciles en materia de seguridad para Bogotá. ¿Qué balance general, ya vamos a entrar en el detalle, tiene usted de lo que han sido estas últimas 2 semanas en particular? Bueno, Yesid, primero reconocer y solidarizarnos con las familias que han sido víctimas de los homicidios. Cualquier homicidio, en cualquier contexto, genera un impacto y un dolor en las familias, en el contexto social, en los amigos, en las comunidades. Y por eso para esta administración ha sido tan importante la reducción del homicidio. Por supuesto que es doloroso los hechos que han ocurrido y sobre todo, repito, con esas familias que han sido afectadas. Y el primer mensaje que les queremos decir a estas familias es: vamos a ser absolutamente efectivos en la identificación de quienes han sido responsables de estos homicidios. Porque en eso la ciudad yo creo que ha dado ejemplo en los últimos años de efectividad, porque lo primero que tenemos que dar es ejemplo en términos de eficiencia en la justicia. Bueno, hablemos de los ciclistas, que es el caso que más ha preocupado. 3 ciclistas, secretario, han sido asesinados en atracos de diferente tipo, ocurridos en diferentes puntos de la ciudad. ¿Qué está pasando con la seguridad de los ciclistas? ¿A qué obedecen estos hechos en particular? Bueno, lo primero es generar un panorama en términos del universo de lo que está sucediendo frente al hurto. Nosotros hemos tenido una estrategia o 3 estrategias muy concretas frente a lo que tiene que ver con la seguridad de los biciusuarios. La primera, en términos de infraestructura, hemos garantizado y hemos aumentado la capacidad de videovigilancia de 110 cámaras con las cuales iniciamos en el 2015 a más de 800 cámaras. La segunda estrategia, que es muy clara para nosotros: puntos de control y vigilancia en las diferentes ciclorrutas. Hoy iniciamos con cerca de 50 policías, hoy tenemos más de 250 policías de vigilancia especializados en recorrer las ciclorrutas. Y tercero, hemos sido contundentes en la desarticulación de 2 tipos de bandas, y yo quisiera profundizar en esto. Sí. Hay unas bandas que se han dedicado al hurto de bicicletas de alta gama que hemos capturado. Pero hay unas bandas que están dedicadas a las autopartes de bicicletas, que son esa baja gama de bicicletas que genera un mercado permanente y con el cual definitivamente está fortaleciendo la cadena criminal. Y en eso creo que los ciudadanos y todos debemos ser conscientes que cada vez que adquirimos objetos sin saber realmente cuál es el origen, lo que estamos es promoviendo la cadena criminal. Y creo que ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo todos los actores, tanto las autoridades como los ciudadanos. Pero, secretario, este mercado negro de autopartes, por llamarlo de alguna manera, de ciclas, ¿es un fenómeno reciente? ¿Es un fenómeno que en la ciudad viene desde hace cuánto? ¿Y qué tipo de bandas están dedicadas a este robo con esta finalidad? Bueno, lo primero que hay que decir es que con el crecimiento de la utilización de la bicicleta, naturalmente lo que ha crecido también es un mercado, como usted lo menciona, negro de partes y de bicicletas. Casi que lo podríamos comparar al inicio del uso del celular. Antes ni siquiera se identificaba como un delito. De hecho, hace 5 años ni siquiera se identificaba la categoría de hurto a bicicletas como una categoría importante dentro de la estadística criminal. Y esto ha venido creciendo también con el uso de la bicicleta. Pero lo que le podemos decir a los ciudadanos es que estamos haciendo todas las acciones, tanto de prevención como de control, para garantizar que los biciusuarios disfruten de las ciclorrutas y por supuesto estén tranquilos por todo Bogotá. Bueno, secretario, ya nos empieza a escribir aquí las personas en Facebook Live, donde estamos transmitiendo Opina Bogotá. Cristian Anzola Tobar cuestiona la presencia de policía en las vías. Usted ha dicho que hay hombres en las ciclorrutas, pero también la ciudad, y usted mismo lo ha señalado en repetidas oportunidades, evidentemente sufre un déficit en el pie de fuerza. ¿De cuántos policías estamos hablando hoy en Bogotá y cuántos necesitaríamos tener?
Bueno, en principio yo le quisiera decir a Cristian que estamos construyendo diálogos importantes con los viceusuarios, con los colectivos, porque precisamente lo que queremos es que nos apoyen en la identificación de esos puntos críticos para tener mayor presencia. Por supuesto que nos hace falta un pie de fuerza importante, el último cálculo nos lleva a casi 9.000 policías, pero estamos trabajando para tener una policía con mejores capacidades. Y por ejemplo, le cuento, Yesid, hoy estamos diciendo a la ciudad que vamos a incrementar el patrullaje del halcón en las ciclorrutas en las noches, que vamos a tener adicionalmente a los 250 policías de la Policía de Vigilancia en Bicicleta, 30 policías en reacción de motocicletas para que también estén recorriendo la ciclorruta. Es decir, estamos generando una serie de capacidades adicionales con lo que tenemos hoy, porque no puede ser excusa bajo ninguna circunstancia que por tener menor pie de fuerza estamos teniendo, digamos, restricciones para cuidar a los bogotanos. Aquí vamos a hacer todos los esfuerzos y todas las acciones para concentrarnos en esos puntos y por eso, repito, y vamos a tener el lunes una conversación con los colectivos para volver a revisar también si estamos viendo o estamos teniendo puntos ciegos en la presencia de policía. ¿Qué mensaje le envía usted a los ciclistas? Secretario, usted usa bicicleta y sabe que es un medio de transporte que hay que promover y que en Bogotá se está promoviendo de diferentes maneras. ¿Qué mensaje le envía a ustedes a ellos? ¿Qué recomendaciones en materia de seguridad también les brinda para también uno buscar una autoprotección? Bueno, lo primero es tener una conversación permanente. Hoy tenemos redes sociales, hoy tenemos toda una serie de posibilidades de tener interacción con la institucionalidad. A mayor información, mejor toma de decisiones. Y creo que hoy tenemos la oportunidad de tener esas conversaciones francas con los viceusuarios para que nos apoyen identificando esos puntos. Y un segundo aspecto fundamental, definitivamente, y lo repito, hay que descartar la compra de cualquier parte robada. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo verificación en el centro de la ciudad, verificamos 6 establecimientos, sellamos 3 porque no pudieron de alguna manera identificar que los objetos que estaban hurtando que estaban vendiendo eran legales. Entonces aquí hay que también mandar el mensaje a estos establecimientos, no puede haber venta abierta pública de objetos robados. Bueno, nos escribe Beatriz Fernández. Beatriz, gracias por estar en sintonía hasta ahora en vivo y en directo de Canal Capital. Dice ella, buenas noches. Hemos visto que a quienes han defendido sus bienes y sus vidas de los delincuentes los judicializan y los obligan a pagar indemnizaciones. ¿En qué caso los bogotanos podemos hacer uso de la legítima defensa? Hay una preocupación, secretario, de gente que dice, pues vamos a tomar justicia por mano propia. Es un poco la inquietud, el comentario que le entiendo a Beatriz Fernández. Bueno, lo primero yo creo que hay que identificar cada uno de los casos en los cuales sucede, pero definitivamente tenemos que rechazar ese tipo de reacciones. Yo entiendo de alguna manera lo que puede generar un hurto en la reacción de un bogotano, pero no es el mejor camino. La institucionalidad, la presencia y la cooperación también con las autoridades creo que es la mejor decisión. Óscar Felipe Agudelo le pregunta, secretario, somos activistas por la seguridad y debería haber una policía cívica y ciudadana en todos los sectores de Bogotá. ¿Usted comparte este tipo de iniciativas? Bueno, la principal iniciativa es el deber ciudadano de denunciar y de definitivamente apoyar todas las actividades de policía. Por eso lo que invitamos a los ciudadanos es a que nos cuenten también dónde pueden estar identificando aquellos puntos en los cuales podemos tener mayor presencia, mayor acción. Ese deber ciudadano de la denuncia es fundamental, fíjese. Y así empezamos con una denuncia del 18%. 18% de los ciudadanos en el 2015 denunciaban. Hoy estamos por encima del 40%. Toda esa información nos permite actuar de mejor manera en el espacio público. Eso evidencia también una confianza en las autoridades, que 4 de cada 10 delitos en Bogotá se estén denunciando cuando ni siquiera eran 2. Evidencia que la gente siente que denunciar vale la pena. Sin duda, Jessy, lo que estamos diciendo también es que estamos siendo efectivos, tanto en los casos de homicidio como en el caso de los delitos como el hurto. Lo que estamos aplicando es toda la capacidad de la Fiscalía para generar judicializaciones efectivas con medidas de aseguramiento y que las personas realmente paguen por los delitos que han cometido. Bueno, secretario, hablemos de las bandas que están detrás de los atracos en Bogotá. Nosotros en Bogotá hemos, por fortuna, avanzado como ciudad en los últimos años en la reducción del homicidio y las cifras son muy contundentes. Pero el atraco callejero siempre ha sido un dolor de cabeza. Usted que lleva años estudiando los fenómenos de inseguridad en la ciudad lo sabe y siempre lo ha advertido. ¿Quiénes están detrás del atraco callejero en Bogotá? ¿Qué tipo de bandas y qué golpes ustedes les han propinado en los últimos años? Es decir, yo creo que aquí estamos atacando los 3 puntos principales de lo que se considera una cadena criminal clásica. Lo primero es aquellos que están dedicados al hurto en el espacio público,
los segundos son aquellos que están dedicados a la receptación y los terceros quienes se dedican también de alguna manera a lucrarse de ese bien que se está comercializando. En los tres escenarios estamos teniendo actividades. Hoy Transmilenio es la prioridad número uno en términos de prevención del hurto. Más de 60 portales y estaciones están siendo hoy intervenidos en la mañana y en los puntos de principal concentración de los bogotanos. Y en eso queremos mandar un mensaje también contundente, es decir, establecimiento de comercio que esté generando escenarios de receptación, vamos por la extinción de dominio y por la judicialización de los dueños del predio. Y por supuesto vamos a seguir trabajando con el tema de enriquecimiento ilícito, lo que queremos es identificar quién se está lucrando con estos bienes hurtados que están afectando la tranquilidad y la integridad de los bogotanos. Sí, la inseguridad, la gente dice en las calles, está disparada. Se disparó la inseguridad en Bogotá. Usted muy bien sabe que cuando ocurren hechos puntuales de alto impacto en la opinión pública, pues la percepción de inseguridad aumenta. Pero si uno revisa las cifras, secretario, ¿qué puede encontrar? ¿La inseguridad en Bogotá se disparó como la gente cree en las calles? Bueno, lo primero, Yesida, es respetar la percepción ciudadana. Sí. Esta es una administración que por primera vez considera de igual importancia cómo se siente el ciudadano y cómo se está comportando el delito. Frente a las estadísticas de evaluación de la criminalidad, lo que estamos diciendo es que estamos teniendo resultados concretos en términos de reducción del hurto a celulares, del hurto a bicicletas, pero también reconocemos la afectación que tiene en el ciudadano este tipo de delitos de alto impacto. Y por eso lo que estamos haciendo es una reacción contundente para encontrar a los responsables y obviamente para ser más visibles para los ciudadanos. Por eso la presencia en la ciclorruta, la presencia en el sistema de Transmilenio, la presencia en los entornos escolares y en los parques, que es donde hoy los ciudadanos están disfrutando. Pero fíjese, decir que hoy conversábamos sobre cómo disfrutan los bogotanos la ciudad. Y para nosotros es muy grato ver que los bogotanos salen en las noches. Usted ve desde un miércoles Sí. a un domingo, usted ve la ciudad absolutamente llena. Usted ve los parques absolutamente siendo utilizados por los niños. Entonces ahí también hay un síntoma de confianza, un síntoma de no tener miedo a la ciudad, que por supuesto es un síntoma que ni siquiera el ciudadano lo reconoce al principio. Hoy estamos viendo que están disfrutando los eventos culturales en la noche. ¿Se acuerda nuestro diciembre tan magnífico que tuvimos con los eventos culturales? Todos los días la Plaza de Bolívar, que en algunos casos el centro de la ciudad es considerado como un mito de inseguridad, absolutamente lleno de 6 de la tarde a 11 de la noche. Entonces yo creo que aquí hay también un reconocimiento orgánico del ciudadano a disfrutar la ciudad y invitamos al ciudadano a seguir disfrutando la ciudad. Vamos a seguir haciendo todas las acciones para que ser visibles y efectivos en términos de garantizar la seguridad para los bogotanos. Sí, secretario, según las cifras oficiales de los casos que conocen las autoridades, que se reportan, que se denuncian, que se establecen luego del cruce de datos, ¿en qué delitos la ciudad va muy bien y en qué delitos vamos mal o hay que trabajar para lograr quebrar la tendencia? Bueno, nosotros estamos absolutamente orgullosos del éxito que hemos tenido en términos de salvaguardar la vida de los bogotanos. El homicidio hoy por cuarto año consecutivo tiene una reducción de cerca del 13% y esperamos entregar la ciudad en una tasa cercana a un dígito y menos de 1.000 homicidios en la ciudad. También se han reducido las lesiones personales en cerca de un 35%, es decir, los dos delitos contra la vida tienen una reducción importante. Los delitos contra el patrimonio, el hurto a celulares, que es el de mayor volumen, Sí. el de mayor preocupación, tiene una reducción tanto en la base de datos del Corte Inglés, que es donde denuncian los ciudadanos a los operadores, como en la base de datos de la Fiscalía. Eso también es un resultado importante. ¿En qué tenemos que trabajar? En el hurto a personas en general. Estamos viendo que el cosquilleo está generando un peso importante, que los delitos electrónicos también, pero también lo conversábamos con el general Penilla. La denuncia y la confianza ciudadana también se está viendo reflejado en los registros oficiales. Es decir, que puede ser que no es que estén ocurriendo más hechos, sino que se están denunciando más. Es una de las hipótesis también que estamos considerando y que nos parece absolutamente importante. A mayor denuncia, mayor efectividad en la acción institucional. Bueno, secretario, le leo aquí una opinión de Luis Fernando Avirama. Lo más viable en Bogotá es un ataque frontal al narcotráfico. Ese es el mal de todos los males. Aprovecho esta pregunta, esta opinión de Luis Fernando para preguntarle por las ollas, el microtráfico. Hoy en día, ¿qué resultados evidencia usted en esa lucha que se ha dado después del desmantelamiento del Bronx? ¿En qué está? Bueno, Jessy, le doy unas cifras concretas. El año pasado desarticulamos más de 200 bandas delincuenciales en Bogotá, de las cuales tenemos principalmente, o le puedo decir, 17 bandas directamente asociadas al homicidio, más de 47 bandas asociadas al hurto y más de 52 bandas asociadas al tráfico de estupefacientes.
Nosotros hemos encontrado una correlación muy clara entre la intervención a territorios, como usted lo menciona, como el Bronx, como María Paz, como San Bernardo, como algunos sectores de Ciudad Bolívar, con la reducción del homicidio, es decir, a mayor impacto frontal en la desarticulación de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, mayor reducción del homicidio en la ciudad. Y en eso hemos sido absolutamente contundentes, no solamente desestructurando las organizaciones, sino también yendo detrás de sus bienes. Detrás de cada investigación a estas bandas va una investigación paralela por enriquecimiento ilícito y por lavado de activos, que en esto, por supuesto, tenemos que reconocer todo el trabajo de nuestra Fiscalía Seccional, que en este momento, hoy, es una de las seccionales más efectivas en términos, por ejemplo, de judicialización del homicidio, por encima del 40%. Ayer el fiscal hablaba de que el promedio nacional está entre el 20 y el 25%. Nosotros estamos llegando al 40% de judicialización. Secretario, son ya las 8:45 de la noche. Transmitimos aquí en vivo y en directo desde los estudios de Canal Capital en el occidente de la ciudad, hablando de la seguridad en la ciudad, la inseguridad, esta preocupación que se ha generado en la ciudad en las últimas semanas a raíz de hechos muy lamentables que han ocurrido, sobre todo con los ciclistas. Dice Jonathan Alejandro Echeverri, dice, el principal problema es la rama judicial que no sienta un precedente ejemplar que cohíba al AMPA. Si la gente ve y cree que se puede pasar las normas y leyes por el otro sin consecuencias, esto nunca se acabará. Tiene razón, Jonathan, secretario. Entendemos que usted es el secretario de Seguridad y de pronto, Convivencia y Justicia. Y Justicia. Y usted sabe que la gente a veces dice, pero ¿para qué voy y denuncio si al otro día los dejan en libertad? Y usted, como secretario, ha hecho llamados para que estos delitos los castigue severamente la justicia, porque capturan a los responsables y los jueces, en medio de su independencia judicial, los dejan en libertad, pero manda un pésimo mensaje. ¿Qué reflexión está haciendo usted sobre ese tema? Mire, yo creo que hay escenarios muy positivos y escenarios que tenemos que mejorar. En el tema de concierto para delinquir, para la mayoría de las organizaciones que se dedican, por ejemplo, al hurto, hemos sido absolutamente efectivos. Hemos logrado medidas intramurales y condenas ejemplares. Si usted recuerda, hace muy poco se le dio una medida de casi 18 años a una banda dedicada al hurto en el SITP. En ese sentido estamos siendo ejemplares, pero por supuesto hay espacio para generar otro tipo de herramientas para que los jueces puedan tener mejores decisiones. ¿Qué nos preocupa? Y lo hablábamos también, el arma blanca. ¿Cuál es el común denominador de estos delitos que usted menciona? El arma blanca. Y en ese sentido lo que estamos diciendo, le estamos solicitando también al Congreso de la República, que precisamente ayer empieza a trámite el proyecto de ley que ha presentado la Fiscalía. Dos temas. Primero, lo que tiene que ver, apoyamos absolutamente la reincidencia. Hay que realmente evaluar ese modelo de delincuentes que de manera regular están cometiendo delitos. La persona que capturamos hace menos de 2 semanas, responsable del homicidio de José en Suba, tenía más de 5 capturas por diferentes delitos. ¿Y el proyecto en los reincidentes busca qué, por ejemplo? Busca que los jueces puedan tener instrumentos para que, teniendo en cuenta el número de veces que ha sido judicializado esta persona, se involucre una mayor pena, unas mayores oportunidades de la pena, pero también el tema de arma blanca. ¿Ahí qué se busca? Prohibir. Lo que estamos diciendo es que de la mano de la reincidencia, si se involucra el porte de arma blanca, también se pueda penalizar este tipo de hechos. Este señor también tenía más de 6 comparendos por porte de arma blanca en Bogotá. Es decir, ese tipo de ejemplos que nos dice hay que darle mayor información a los jueces, mejores instrumentos para incluso prevenir que estos delincuentes vayan escalando en su actividad criminal y desafortunadamente terminen cometiendo homicidios y afectando a una familia en Bogotá. Es decir, restringir el porte de arma blanca. ¿Cómo controlar eso, secretario? Sería, en medio del déficit de pie de fuerza, ¿cómo controlar que una persona que, por ejemplo, porte un cuchillo y diga que es un chef o que trabaja vendiendo fruta en la calle? Es decir, ¿cómo evitar que se cuelen ahí casos? Hoy lo estamos haciendo, Yesid. Sí. El primer factor asociado a comparendos en el Código de Policía es el porte de armas blancas, más de 110.000 comparendos. Y en esa medida creo que tenemos la capacidad, pero deberíamos tener otros elementos adicionales cuando yo llevo 8, 9, 10 veces y además estas personas tienen otro tipo de características que pueden ser de alguna manera una determinación para cometer delitos. Y en eso yo creo que la explicación frente a ser un chef, frente a partir una fruta, yo creo que eso se puede explicar fácilmente. Pero este otro tipo de escenarios pues nos daría unas herramientas adicionales para prevenir que estos delincuentes vayan escalando y terminen en una acción fatal que afecte a una familia. Sí, hablemos de la seguridad en Transmilenio, secretario. ¿Está funcionando aún la policía de civil, infiltrada, por llamarlo de alguna manera, que ha dado buenos resultados? ¿Sigue operando este trabajo de estos agentes encubiertos? Sí, Yesid, y sigue operando
no solamente para hacer capturas en flagrancia. Sí. Lo estamos haciendo para entender la dinámica criminal dentro de Transmilenio, que no es fácil. ¿Y qué balance deja hoy este trabajo, la seguridad en Transmilenio, cómo está? Vamos a seguir teniendo resultados. Lo Sí. que queremos es no solamente capturar al individuo, sino, como lo mencionaba, capturar a la banda y así poder tener una propuesta, digamos, para el juez para que podamos judicializarlos por concierto para delinquir. Entonces estamos trabajando tanto en prevenir ese delito de cosquilleo como también poder judicializar las bandas y vamos a tener resultados muy pronto, como lo mencionaba. Bueno, también hablemos, secretario, de la inversión que se viene haciendo en cámaras en la ciudad. ¿Qué reporte tiene usted a la fecha? ¿Cuántas cámaras nuevas se han instalado? ¿Están ya articuladas con el Centro de Comando y Control? Bueno, pero antes de llegar a las cámaras, sí quería complementar lo de Transmilenio. Sí. Es un trabajo conjunto Transmilenio, Policía. Hemos identificado más de 60 estaciones priorizadas y no solamente estamos trabajando dentro del sistema. La meta es priorizar todo el entorno a 100 metros de estas estaciones priorizadas, mejorando la iluminación, la limpieza, la presencia de policía, el acompañamiento de los equipos de Transmilenio. Y en eso, precisamente hablando del sistema de videovigilancia, los nuevos buses van a tener nuevas cámaras al interior. Y yo creo que eso va a ser un instrumento importante para la seguridad de los usuarios. Y va a complementar las 3.600 cámaras que hoy ya están conectadas al C4, que están funcionando, y con la meta de terminar la administración con cerca de 5.050 cámaras que complementen ya un sistema maduro, robusto de videovigilancia para la ciudad de Bogotá. Sí, secretario, quiero tocarle en este tema de la seguridad y tratarlo con mucha responsabilidad el tema de los venezolanos, porque a veces en la ciudad se incurre en una generalización sobre los hermanos venezolanos, la mayoría de ellos gente buena, honesta, trabajadora, algunos de ellos involucrados a veces en hechos delincuenciales. Sobre este tema en particular, para hacer total claridad de la participación o no de los venezolanos en hechos de delincuencia, ¿qué reporte existe? Bueno, lo que podemos decir es que la participación hoy no es significativa, pero por supuesto lo que hemos dicho es, ellos están teniendo las puertas abiertas a la ciudad, pero cualquier persona, sea venezolano o de cualquier nacionalidad, será objeto de judicialización si comete algún delito o alguna contravención, y eso es lo que hemos venido haciendo, siendo efectivos, siendo absolutamente también cuidadosos de no estigmatizar a una población que, como usted sabe muy bien, pues está llegando a Bogotá a buscar oportunidades. Entonces, contundentes contra quien comete delitos sin estigmatizar a esta población. Es decir, no tienen una participación relevante en este momento no es una participación significativa en todo el universo de criminalidad. De criminalidad. Secretario, el comando nuevo de la Policía Metropolitana, que muchos vemos como un elefante blanco allí en el occidente de la ciudad y en el sector de Salitre, ¿esa obra cuándo ya reinició trabajos y cuándo se entrega? Bueno, inició trabajos en diciembre del año pasado. Va muy bien, yo creo que la obra puede durar alrededor de 14, 16 meses, pero lo más importante es que por fin pudimos despegar esa deuda que tiene la ciudad también con la Policía Metropolitana de Bogotá después de cerca de 8 años que estuvo parada la obra. Entonces lo que vamos a entregar es una obra de capacidad que demuestre también la responsabilidad y todo el orgullo que tenemos por la Policía Metropolitana de Bogotá. Las bandas que usted señala, secretario, hablemos bien de ellas. ¿Qué tipo de bandas son las que están detrás de los recientes hechos de inseguridad en Bogotá? Bueno, aquí hay que dejar que maduren los procesos. Sí. En algunos casos estamos hablando de individuos, en algunos casos estamos hablando de bandas, pero principalmente al final lo que están haciendo es el primer eslabón de la cadena criminal en el cual hurtan y luego entregan el objeto. Y por eso estamos yendo detrás de todos los responsables, porque definitivamente todos tienen la misma responsabilidad en la comisión de estos delitos. El caso de la actriz Marcela Carvajal, que fue en la 84 con carrera séptima de una persona que se acerca al vehículo en el que ella iba y le rompe el vidrio para robarla. Se habla de una banda que estaría operando en esta zona del norte de Bogotá. Estamos trabajando ahí un equipo especializado, pero no solamente sobre este caso, sino sobre otros casos que se han venido presentando y con el cual esperamos tener resultados muy pronto frente al tema. ¿Cuál es el delito que usted más lo trasnocha, secretario? Usted desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana, 4 de la mañana está monitoreando el tema de la inseguridad en Bogotá, dando respuestas. No han sido días fáciles para usted ni para su equipo por todo lo que ha ocurrido, pero ¿cuál es el delito que más lo está de alguna manera trasnochando? A mí me preocupa la vida de los bogotanos, creo que también es la posición de nuestro alcalde, pero nos preocupa todos los delitos que generen también preocupación, y en esa medida es difícil comparar ambos delitos por las implicaciones que tienen, pero definitivamente
el homicidio y esos hurtos que generan violencia sobre el ciudadano. Cualquier afectación a la integridad, ya sea por hurto o por cualquier otro tipo de escenario, pues es objeto de nuestra priorización y vamos a seguir trabajando para que los bogotanos, pues por supuesto, disfruten la ciudad con tranquilidad y con seguridad. Así que yo diría que la integridad de los bogotanos es tal vez la mayor preocupación de todos nosotros los que estamos trabajando en este tema. Pero viendo las cifras, viendo un poco lo que está aconteciendo en la ciudad, usted hace un llamado a la calma, hace un llamado a la tranquilidad. ¿Hay algún motivo, secretario, para estar de alguna manera muy preocupados como lo están varios ciudadanos? ¿O cree usted que podemos estar tranquilos de que la seguridad en Bogotá va bien? Yo hago un llamado a los ciudadanos que disfruten la ciudad, que estamos haciendo absolutamente todas las acciones en el día, en la noche. Estamos siendo de alguna manera inteligentes en la toma de decisiones, con información, con trabajo en equipo con policía y con la fiscalía. Estamos en los puntos donde sabemos que los ciudadanos nos quieren ver, nos quieren sentir, nos quieren ver actuando y en esa medida ese es el compromiso. Estamos haciendo todas las acciones, disfruten de Bogotá y por supuesto acompáñenos en cualquier tipo de preocupación que tengan. Cualquier información que pueda generar acción institucional es más que bienvenida. La policía, el compromiso de los policías en las calles es permanente. De pronto, a veces, por lo que nos cuentan nuestros televidentes, secretario, en el Facebook Live, reclaman más presencia de policías en las noches. ¿Hay algún problema en particular en las horas de la noche, en los turnos de los policías? Porque los ciudadanos dicen que a veces en las noches no se ve suficiente pie de fuerza. Bueno, en principio lo que quiero destacar es el compromiso de toda nuestra Policía Metropolitana, desde el general Huber Penilla hasta los comandantes que en la noche están verificando precisamente que los turnos de vigilancia estén funcionando. Yo creo que aquí hemos hecho unos resultados extraordinarios, sin hablar de tanto de más policía, sino de una mejor policía capacitada, con medios y con compromiso. Y no cualquier policía tiene los logros en la reducción de la violencia como lo ha tenido nuestra Policía Metropolitana de Bogotá, por supuesto de la mano de nuestra Fiscalía. Y en esa medida yo creo que en los primeros días de abril vamos a estar dándole una buena noticia a la ciudad frente a ese tema que tanto me ha preguntado. Esperamos darle buenas noticias y que eso también nos ayude a seguir mejorando la seguridad de la ciudad. Claro, de que aquí el que la hace, pues la paga, de que aquí la autoridad existe y que bandas, y con resultados concretos. Y ya tienen, evidentemente entiendo, secretario, que usted no va a poder afectar ni más falta las investigaciones, pero han recibido información de primera sobre los últimos hechos y ya están avanzando las investigaciones. Sí, hay mucha solidaridad por parte de la comunidad, mucho compromiso. Y en eso pues obviamente tenemos que agradecer a los bogotanos porque definitivamente cuando ocurre un hecho violento en Bogotá o cualquier hecho siempre hay disposición a apoyar, a acompañar la acción institucional. Se activan las maneras, las formas en las que los ciudadanos colaboran. Secretario, se nos empieza a acabar el tiempo y usted en esta entrevista hablaba y destacaba el buen momento que vive la ciudad en la reducción de homicidios. Salió un ranking mundial de 50 ciudades, por llamarlo de alguna manera, con los mayores indicadores, las más violentas del mundo, y Bogotá, por fortuna, no está en esa tabla. ¿Cómo se ha logrado reducir en Bogotá el asesinato? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál ha sido la clave de lo que es sin duda un éxito? Bueno, lo principal es reiterar, no estamos ni siquiera cerca del último puesto. El último puesto está en una tasa de 38 por 100.000. Bogotá está ahí en 12 por 100.000, por debajo inclusive de ciudades muy importantes de los Estados Unidos como Washington, como New Orleans, diferentes ciudades. Y eso es definitivamente un logro de ciudad. Yo creo que hay dos elementos fundamentales. Primero, que hemos logrado una política basada en evidencia. Estamos tomando decisiones en territorio. Estamos haciendo presencia en las horas y en los momentos adecuados para contener cualquier tipo de violencia y una gran capacidad de investigación, una gran capacidad para identificar a aquellos actores que tienen la intención o la posibilidad de cometer hechos violentos. Y en eso obviamente solamente una policía y una fiscalía como la que tenemos hoy nos permite generar ese tipo de actuaciones, es decir, yendo detrás de esos responsables de los homicidios, no solamente antes sino también después. Y en eso yo creo que ese ha sido el éxito y por supuesto el liderazgo de nuestro alcalde en tener la determinación de no tener ningún territorio vedado para la institucionalidad e ir detrás directamente de la criminalidad, y eso ha logrado que en más de 4 años tengamos una reducción casi de 450 homicidios, que hoy es un ejemplo mundial, sobre todo por todas las complejidades que tiene una ciudad de más de 8 millones de habitantes. ¿Posibilidades de que Bogotá tenga más policías en el corto plazo, secretario? Se lo alcancé a decir, pero no. Sí, ahí vamos. Ahí vamos. Va sí, muy es bien. posible.
Es posible, vamos muy bien. Porque depende también del Ministerio de Defensa. Sí, es posible. Yo creo que hay muy buenos diálogos con el gobierno nacional, muy buena disposición y yo creo que muy pronto vamos a estarles contando las buenas noticias. Bueno, pues era el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, hablando, dando las explicaciones, como se dice popularmente, poniendo la cara al tema de la seguridad, un tema nada fácil, secretario, en una ciudad tan compleja como Bogotá. Gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá. Un mensaje final para los televidentes a esta hora que nos están viendo en vivo y en directo, ya son las 9 de la noche. Cuentan con todo el compromiso de la institucionalidad y vamos a seguir dándole definitivamente todas las garantías a los ciudadanos y vamos a ir detrás de aquellos criminales que están generando violencia sobre las personas y vamos a tener resultados. Bueno, secretario, muchas gracias a todos ustedes, como siempre, gracias por estar conectados, como siempre, con Opina Bogotá y con Canal Capital. Pueden seguir este programa en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, pueden también ingresar a conexioncapital.com, la plataforma digital de Canal Capital, y ver todos los programas del sistema informativo de Canal Capital. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes, como siempre, aquí a las 8:30 de la noche para conversar de los temas que le interesan a la ciudad y al país. Muy buenas noches.